Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con el bloque temático número 2, que se trata sobre derechos de los intérpretes audiovisuales en el Tratado de Beijing. Esto es un tema muy importante en que todos sepamos los detalles, porque cada país lo debe ratificar o adherirse. Entonces, aquí tenemos expertos en el tema que nos van a aclarar dudas. La parte de preguntas la vamos a hacer al final, ya cuando todos hayan expuesto, para ir un poco más rápido. Primero vamos a tener el esquema general de los derechos patrimoniales atribuidos a los actores con derecho comparado. La ponencia va a dar Carlos Marcelo Rojas, que él es jurista y director general de Interartis Paraguay, además de un gran actor. Frustrado. Su currículum es bastante extenso. Hemos hablado ya con los ponentes, vamos solamente a dar un detalle muy pequeño para poder ir directamente a la ponencia. Así que, Carlos, por favor. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con gente tan linda, gente amiga, gente que fuimos conociendo en estos días. Y este 13º Foro Internacional Iberoamericano sobre interpretaciones audiovisuales. Sí, ya lo hemos cambiado dos veces. Sí. Bueno, antes de introducirme al tema concreto, voy a hacer una especie de comentario reivindicando un poco la facultad creadora que tiene el actor, muchas veces desconocida. Incluso hay una deuda histórica, yo creo, con los actores. Los actores son la imagen en el mundo, la cultura misma. Cuentan nuestras historias. Y sobre todo, lo interesante aquí es que cuentan las historias y desde la perspectiva en cómo vemos la vida. Culturalmente, el medio audiovisual tiene la supremacía de todos los medios de comunicación. Es por eso que tenemos que fomentar y promover la industria audiovisual para que genere esto una imagen país positiva, que redunde en beneficios económicos, inversión, turismo, comercio, relaciones exteriores y sobre todo, lo más importante, y es lo que tienen que entender sobre todo las autoridades de cada uno de nuestros países, es engrosar el patrimonio cultural, algo que vale, o sea, tiene mucho más valor de lo que cuesta. Y si los estados entienden esto, el beneficio que reporta, van a ser un poco más conscientes a la hora de legislar y a la hora de proteger los derechos, algunos consagrados y algunos por los que estamos luchando aún en diferentes, cada uno con sus diferentes realidades. Azorín decía, un novelista de la generación del 98, que el actor es tan creador como el autor. Y digo esto porque, como decía, hay una deuda histórica, tanto en tratados internacionales, en la historia misma, en cada región, que desconoce ese rol creador que tiene el actor. De hecho, existe el personaje que concibe el autor, que está en el texto, y el que le aporta su impronta personal, sus gestos, la voz, cada expresión, cada detalle, es el actor. Entonces, estamos hablando de dos personajes distintos. Uno, el que concibió, el director, el guionista, y que hay un proceso de transición entre lo que dice el texto y lo que finalmente la gente percibe. Y realmente por intereses
de otros sectores, se desconoce un poco esta capacidad, esta cualidad que tiene el actor, que no es un mero difusor de la obra audiovisual. Es por eso que es considerado un creador. Ricardo Antequera Parigi, que fue, digamos, estuvo en varios proyectos de redacción de leyes de los países latinoamericanos, decía: si bien el artista no es el autor de la obra audiovisual, tampoco es un mero difusor de la misma, sino que aporta sus elementos personales, únicos e irrepetibles, de manera que merece una adecuada protección al lado de la del autor, pero de forma independiente y autónoma. Entonces, ahora para pasar al tema, voy a hablar de los derechos patrimoniales, económicos o de explotación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al referir a los derechos patrimoniales es el contenido económico que guarda. Y al lado de los derechos morales, que son irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles, sí los derechos patrimoniales son transferibles y no son perpetuos, son temporales. Y justamente en el tema atinente a derecho comparado, voy a comentar un poco cómo se protege, o sea, el tiempo de duración en cada legislación. Bueno, como decía, entonces hablamos de derechos de contenido económico reconocidos en exclusiva al creador intelectual para controlar los actos de explotación de su creación y en particular los rendimientos que generan esas creaciones. La retribución, existe una retribución que es la que el actor en general tiene conocimiento y es la del contrato civil o el del contrato laboral que suscribe con el productor. Eso está obviamente amparado por las normas de derecho civil, derecho laboral, y luego tenemos los derechos que, digamos, exceden el objeto de ese contrato. Que claramente los sujetos son el productor y el actor. En este caso, el contrato que conoce el actor es el que le retribuye el productor, pero además tiene otros derechos de remuneración que es interesante que el actor conozca, sobre todo para saber distinguir un poco cuáles son los derechos que son defendidos por el sindicato y cuáles son los derechos que son defendidos por las entidades de gestión colectiva. Y aquí hay un poco una confusión, porque el actor, bueno, se limita muchas veces a crear y no forma parte de ese proceso de conocimiento de leyes. Y yo creo que un poco eso forma parte de la profesionalización del actor, conocer un poco cuáles son los derechos que les corresponden como para que pueda reivindicar y no sea consciente de las retribuciones económicas que puede recibir esa interpretación que él hace. Entonces se distinguen en derechos exclusivos que lo facultan a autorizar en lo relativo a su interpretación los actos de explotación. Ahora voy a decir cuáles son. Y los de remuneración. Los derechos exclusivos de explotación son autorizar la fijación de sus actuaciones, la reproducción, la distribución de esa fijación y la comunicación pública de sus actuaciones. En general, en el derecho comparado, la mayor parte de las legislaciones nacionales reconocen este derecho como facultad de autorizar. Generalmente estos derechos son cedidos al productor y el actor se asusta un poco cuando tiene que firmar un contrato con el productor. Es como que siente que está empeñando la propia vida cuando cede los derechos exclusivos. Y nada, o sea, muchas veces me pasó de recibir llamados de actores que dicen, no, yo no voy a participar, yo no voy a firmar esto, o firmo porque quiero trabajar, pero a lo que voy es que no dimensiona cuál es el alcance de la letra del contrato.
que generalmente son cedidos al productor, pero son cedidos al productor para que la obra pueda comercializarse. Luego recibirá beneficios económicos. Ahora ya voy a explicar eso. Luego está el derecho de remuneración por comunicación pública, que muchos países lo consagran. Chile, México, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, España, Portugal, Italia. ¿Y quiénes satisfacen ese derecho de comunicación pública? Son los usuarios de las grabaciones audiovisuales. Cuando, por ejemplo, una película es exhibida en una sala de cine, en la televisión, en los aviones, en los restaurantes, en los hoteles, y por alquiler, a satisfacer por quienes llevan a cabo las operaciones al público de las grabaciones audiovisuales. Luego, por último, tenemos un derecho compensatorio de copia privada, que es el que existe en mi país, que no se está pagando, pero existe. Italia, España, Japón, Perú, Paraguay. Justamente, ¿quién paga esto? Por eso hablaba de, o sea, esto pagan los importadores que ponen a disposición del ciudadano para que pueda realizar copias para uso privado. Y estas copias son lícitas, porque el usuario paga, como en mi país, por ejemplo, el 0.5% de cada soporte. Entonces esto permite a que la copia que el ciudadano hace en su casa de películas, o sea, soportes aptos para reproducir películas o música, sea lícita, ¿no? Entonces, como decía, está el contrato que suscribe el actor con el productor. Allí el actor cede los derechos exclusivos para la normal comercialización de la obra. Y eso está perfecto. Pero luego el actor, y como decía, que no es objeto de dicho contrato, guarda ciertos derechos, como el de la remuneración por comunicación pública, que no paga el productor, paga el usuario, como decía, el dueño de un canal de televisión, el dueño de una cadena de cines, y el derecho compensatorio por copia privada, que lo paga el importador, el fabricante de soportes. Bueno, duración de los derechos de explotación. A diferencia de los derechos morales, no son perpetuos. Existen diferentes plazos, 50, 60, 70, 80, 100 años. El Tratado de Beijing establece un mínimo, un piso, que las legislaciones deberán mantener y podrán mejorar de 50 años. O sea, lo que se pretende jurídicamente es brindar protección legal al actor, una vez que su interpretación ha sido fijada en un soporte material. Como decía, hay una injusticia y una deuda histórica con los actores. Por ejemplo, los plazos de explotación de los derechos de los autores son más amplios que las de los actores, al no ser considerado coautor de la obra audiovisual. Los autores de la obra audiovisual son los directores, guionistas, dibujantes en caso de animaciones, el autor de la música que ha compuesto específicamente para la obra. Y el actor forma parte de otra categoría de titulares y bueno, y ha sido ubicado dentro de los derechos conexos, afines, vecinos. Y bueno, eso es una especie de bullying, pero bueno, ha sido así y bueno, la idea es, lo que yo reivindico es que los actores en cada uno de los países vayan interesándose por conocer los derechos que su legislación le reconoce y a partir de allí poder hacerse fuerte, fusionarse, unirse con los otros actores y hacerse fuerte desde la entidad de gestión colectiva, haciendo valer esos derechos. Los derechos patrimoniales de los actores, por ejemplo, qué sé yo, en Chile, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú y Paraguay son de 70 años desde la fijación. Colombia 80 años, Perú y Panamá toda la vida el intérprete más 70 años. Volviendo al tema de y ya estoy por cerrar esto, volviendo a la cesión de los derechos exclusivos, decir
que no perjudica el derecho de remuneración equitativa de los intérpretes por la reproducción de la obra audiovisual. Ceder en exclusiva los derechos patrimoniales no significa que el actor no tenga derecho a una remuneración equitativa por la exhibición de sus obras. Y en general la tendencia en las legislaciones es crear derechos de remuneración irrenunciables e intransferibles a favor de los artistas, intérpretes del audiovisual, para asegurarle un beneficio económico al actor, ¿no? Para concluir, decir que hay un amplio reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual morales y patrimoniales a los actores en América Latina. Existen diferencias en la duración de los derechos económicos en las diferentes legislaciones, pero siempre sabiendo que hay un piso mínimo de 50 años y luego, bueno, la cantidad de años para arriba, bueno, mejor. Que el actor cede o renuncia a todos sus derechos exclusivos de propiedad intelectual a favor del productor de la obra audiovisual, casi siempre, pero conserva otros derechos, como mencionaba, el de remuneración por comunicación pública y compensación por copia privada. Y nada, básicamente eso, instarles a que lean. El actor que quiere trabajar, pero es importante que ese trabajo esté protegido y que conozca cuáles son los derechos que le asisten y hacerse fuerte en la lucha colectiva y que se acerquen a su entidad de gestión que está trabajando duro para ratificar Beijing, para suscribir convenios de reciprocidad y nada, esperemos en el próximo foro o en el otro tener ya ratificado el Tratado de Beijing que bueno, va a ser es como saldar una deuda histórica con los actores. Eso es todo. Gracias. Gracias, Carlos.